Muy bien, están andando muy bien. Ahí mientras va llegando más gente, vamos escuchando más voces, se va escuchando más lindo todavía. Ahí va a aparecer, sí, el siguiente coro. Le voy a pedir también a la persona que en la semana me lo pidió, para que comparta también en pocas palabras por qué le gusta o por qué pidió sí este coro. Muy bien, ahí está, ahí Juanito le va a alcanzar el micrófono. Ahí va. Porque me regaló la vida eterna y hizo de mi vida que sea maravillosa. Perfecto. Muy bien. ¿Sabés ya cuando estamos acá bastante tiempo y vamos cantando canciones, ya sabés las canciones de cada uno? Ya sabía que Marcela me iba a decir mi roca, ya sabía que Graciela me iba a decir por ahí yo soy Dios. Y bueno, ahora vamos a ver algunas más que faltan, ¿sí? ¿Cantamos este coro? ¿Viste lo que dice al final? Este coro dice: desde mi corazón te canto hoy. Y me parece algo muy importante, ¿no? Que hoy podamos cantarle al Señor desde el corazón. Quizás te gusta esta canción, quizás es su canción favorita, sí, pero la letra siempre tiene que ser cantándole al Señor, ¿no? Para eso nosotros quizás nos juntamos en la semana a ensayar y venimos ahora y tocamos algunas canciones para que entre todos podamos cantar desde el corazón al Señor, ¿sí? Ahora va a aparecer una canción más, esta elegí yo, ¿sí? Te cuento, antes de pasar un versículo, el Señor entraba en la barca, no sé si te acordás, y los discípulos le seguían, ¿sí? Se desata una tempestad, una tormenta enorme, y bueno, la barca dice que las olas sobrepasaban la barca. No sé si alguna vez te pasó estar en un barco, en una barca o lo que sea. Me pasó, estábamos, quizás algunos de los chicos que estamos acá, estamos de vacaciones, y nos metimos sí, con un amigo en el mar, con una canoa, ¿sí? Bueno, nos metimos, un kayak era. Nos metimos, nos costó llegar hasta atrás, me gusta nadar, pero en ese momento no me gustaba nadar. Yo veía las olas, y bueno, él me dijo, no, hay que pasar las olas grandes, sí, si alguno conoce, hay que pasar las olas grandes, allá atrás se acomoda todo. Bueno, pasábamos las olas grandes y atrás se acomodó todo, ¿no? Y claro, era hermoso, estábamos así, observando el agua, y de repente veo que se armó una ola grande. Yo digo, no era que no se armaba, no era ilegal, pero no era que no se armaban olas grandes, yo lo decía en ese momento. Y se armó una ola enorme, ¿sí? Y en ese momento me puse nervioso, ¿sí? Y me acordaba de esto, cuando el Señor, estaban todos alterados, ¿no? Como que se movía toda la barca, seguramente ellos pensaban, no, se va a dar vuelta, algo va a pasar. En mi caso se dio vuelta, ¿verdad? Tuvimos que volver nadando allá atrás, la próxima vez lo voy a pensar 2 veces,
Imagínate, ¿no? Ellos estando ahí, tanto que fueron y el Señor estaba durmiendo, ¿sí? Y lo despertaron. Y el Señor dijo, escuché lo que dijo, el Señor dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? Y tengo un versículo sí que lo dice mucho más claro, que tengo una versión, y dice el versículo Mateo 8:26, ¿sí? Dice, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús le levantó reprendiendo los vientos y el mar. Sobrevino una gran calma, ¿sí? Y con lo que vamos a cantar ahora, sí, me quedo con esta frase. Dice, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? Este coro, que ahora va a poner Lucas ahí, que es al Dios que adoramos, habla de esto, ¿no? Ahora vamos a cantar el Dios que aún los vientos le obedecen, ¿sí? Después, en un momento, dice, su palabra es suficiente para los muertos levantar. Más adelante la canción dice, ¿para qué te busco? Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Dice, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, ¿sí? Así que vamos a cantar este coro, ¿sí? Recordando por qué le cantamos.
a orar ahora sí por el tiempo de la ofrenda y vamos a cantar unas canciones más. ¿Oramos? Padre, simplemente queremos dejarte este tiempo, Señor, en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, de ofrenda. Señor, queremos repetir, Señor, una vez más, que de corazón, Señor, queremos colaborar, Señor, con tu casa, Señor, con tu iglesia. Así que simplemente oramos, Señor, por este tiempo y seguimos, Señor, adorándote, Padre. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Va a estar pasando Nico, ¿sí?
muy bien. Está sonando hermoso, sí. Creo que cada domingo viene sonando cada vez mejor. Vamos a cantar una canción más, sí. Va a aparecer ahí la letra. Y una vez más voy a pedir quien me la eligió en la semana, así que compartan poquitas palabras por qué la eligió y por qué le gusta. Ahí va a estar Pablito. Bueno, elegimos esta canción porque tiene mucho que ver la letra. ¿A quién iré? Necesidad, ¿no? ¿A quién iremos? Es a Cristo, ¿no? Como dice la última oración, en necesidad iremos a Él. Así que pensando en eso, la elegimos por eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, cantamos este coro y después pasamos al tiempo de la palabra. ¿A quién iré?
te agradecemos, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, por estas hermosas canciones que te cantamos. Queremos pedirte, Señor, ahora por el tiempo que vamos a abrir tu palabra, vamos a leer, Señor, vamos a estudiar. Queremos pedirte, Señor, por nuestros corazones, Señor, también para que estés ablandándonos, Señor, para que recibamos de tu palabra y podamos poner en práctica, Señor, y podamos aprender hoy. Te agradecemos mucho, Señor, por este tiempo y dejamos el resto de la reunión en tus manos. En nombre de Cristo, amén. Muy bien. Ahora va a pasar, sí, la persona encargada de la palabra. Pablo, búscate. Bien, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Está funcionando todo? ¿Sí? Bien. Bueno. Gracias, Franquito. Bueno, buenos días. Entonces, ¿tienen su Biblia? A ver. Bien, hay un montón de Biblia, menos mal. Perfecto. Bueno, miren, vamos a tener nuestro mensaje del día de hoy. Prácticamente todo el mensaje lo vamos a tener en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Así que te pido que me acompañes por favor ahí. Y me dijeron que también son muy colaborativos a la hora de leer versículos, así que ya les voy a tirar alguno para que vayan buscándolo y después aprovechamos un poquito mejor el tiempo. Así que si alguno ya quiere ir buscando, por ejemplo, dale. Gracias. Santiago 1, 23 al 25. ¿Quién se va a proponer para leerlo? Así ya lo dejamos. Nadie, me mintieron, no son nada de colaborativo. ¿Allá? ¿Sí? Santiago 1, 23 al 25. Tenelo ahí y en algún momento del mensaje te lo voy a pedir. De paso hace que no te duermas y estés atento. Así no te perdemos en ningún momento del mensaje. Bien, bueno, estamos allí en Apocalipsis capítulo 3. Mirá, vamos a comenzar con una serie de temas que hablan acerca de profundizar en nuestra fe. Y el tema que vamos a comenzar a ver hoy, con este comienzo de la serie, lo vamos a encontrar aquí en Apocalipsis capítulo 3, y tiene que ver con el peligro de la vida superficial, de un cristianismo superficial, ¿sí? Y de una característica que se señala en una de las iglesias que vamos a leer ahora, donde el Señor mismo se dirige a esa iglesia con una mención y con una carta especialmente para ellos. Vos cuando llegás al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, si vos encontrás, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 19, el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis resume el bosquejo de todo el libro. Fíjate lo que dice, el 1:19. Está hablando el Señor a Juan y le dice, Juan, escribí las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Ahí lo tenemos, perfecto. En este versículo te hace todo el lineamiento del libro de Apocalipsis. Vos tenés las cosas que has visto, ¿sí? El primer capítulo, toda la revelación que él había visto de parte del Señor, las cosas que son, que comprenden el capítulo 2 y el capítulo 3, que son un mensaje a 7 distintas iglesias, ahora lo vamos a ver, y las cosas que han de ser después de esta, donde ya la iglesia no está en la tierra y viene toda la parte de eventos futuros, del capítulo 4 hasta el final. Así que nosotros vamos a estar en ese segundo tramo, en la parte que dice las cosas que son. Y ese segundo tramo se comprende desde el capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 2 y capítulo 3 vas a ver que el Señor está dando un mensaje puntual a 7 iglesias. ¿Sí? Se compone de un área de... Creo que tenemos una foto, no sé si la tenés. Poné la primera, por favor. Fíjate, ahí tenés ahí cerca del puntero, dice Asia Menor. ¿Sí? Ahí puntualmente está mencionando el lugar de Éfeso, pero cerca de toda esa región, que hoy tendríamos ahí Turquía, fíjate que allá arriba está Italia, arriba no, al norte, perdón. Si hay profesores de geografía me van a pegar. Al norte, ¿sí? Italia, Grecia, y si vamos viniéndonos no hacia la derecha, sino hacia el este, así no me crucifican los profes, tenés toda esta sección donde estaban las 7 iglesias a las que estaba dirigida cada una de estas pequeñas cartas. Fíjate, si solamente vamos a dar un barrido rápido del capítulo 2, fíjate que comienza el título, seguramente en tu Biblia dice, mensaje a Éfeso. Justamente ahí donde está ese puntero, ahí está la iglesia de Éfeso. Versículo 8 empieza el mensaje a Esmirna, que es otra iglesia. En el versículo 12, mensaje a Pérgamo. Versículo 18, mensaje a Tiatira. Y comienza el capítulo 3 luego. En el principio del capítulo 3 está el mensaje a la iglesia de Sardis. En el versículo 3, 7, capítulo 3, versículo 7 es el mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Y la última de las iglesias que es mencionada en esta saga de 7 cartas es la iglesia Laodicea, la iglesia de Laodicea, a partir del versículo 14 hasta el versículo 19 del capítulo 3. Dale un poquito más, una próxima imagen. Si hacemos ahí un pequeño zoom, fíjate, ahí tenés la Odisea, ¿sí? Y hay, bueno, esto está en inglés, pero dice río Licus, es el río Lico, ¿sí? O Licos, que es una corriente que estaba cerca de donde está la Odisea, más al norte otra ciudad importante, Hierápolis, y aquí un poquito más al este, la ciudad de Colosas. ¿Te acordás de Colosas, no? ¿O te suena? ¿De qué te suena? De los colosenses. ¿Sí? Pablo le escribió a los colosenses. Cuando vos, llévate el tip para buscarlo en tu casa, quizás nunca escuchaste la palabra Laodicea o la iglesia Laodicea, fuera de Apocalipsis. Pero en la carta de Colosenses, de Pablo a los colosenses, por lo menos 4 veces menciona a la iglesia de Laodicea. Y les dice, mira, esta carta que les estoy escribiendo a ustedes, asegúrense de que se lean la Odisea. Y la carta que le escribí a la Odisea, asegúrense de que ustedes la lean, colosenses. Porque aparentemente había un problema de teología donde se estaba teniendo a Cristo como una persona menor que la deidad. Como una especie de ángel o una especie de profeta muy importante, pero no como el verdadero Dios. Y este tema que Pablo atiende en Colosenses, esa misma herejía se había propagado y había llegado hasta la Odisea, que no estaban lejos. ¿Sí? No nos vamos a meter ahí por cuestión de tiempo, pero recordá estas 2 ciudades, Hierápolis y Colosas. ¿Sí? Y a través de ellos todo este río Licos. Ahora, lejos de tener hoy una lección de historia, de geografía, porque no podría yo hacerlo, ni tampoco es el motivo de la reunión, sí quiero que leamos algunos versículos y que entendamos un poquito acerca del contexto, de qué es lo que se está diciendo esta iglesia en la Odisea, porque lo podemos leer, pero si vos entendés qué es lo que estaba sucediendo, cuáles eran las características de este lugar, vamos a poder comprender mucho mejor cuál era el propósito o a qué tema se estaba dirigiendo el autor. ¿Está bien? Que en este caso no era ni más ni menos que Jesucristo mismo. Así que dice, mira, Apocalipsis 3, ¿están todos ahí? ¿Sí? Versículo 14. Dice lo siguiente, y escribe, el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, Juan, escribí al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el ángel es el pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Y qué es lo que tiene que escribir? Dice lo siguiente, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Ahí se está presentando Jesús. Dice, yo soy el amén, yo soy la consumación de todas las promesas de Dios. Yo soy el siempre verdadero, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. No es que, de vuelta, volviendo al tema de Colosenses, no es que él había sido creado. Esa palabra principio es el principado, ¿sí? Es el gobernador, el consumador de la creación de Dios. Yo, Jesucristo, digo esto acerca de vos, iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí el original es como, estoy a punto de vomitarte de mi boca, con ese sentido, incluso con esa expresión tan fuerte. ¿Por qué llegaron a esta situación? Dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate qué característica tan, qué descripción, ¿no? Tan dura de parte del Señor. El verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hasta ahí el verso 19. Ahora, este es lo que el Señor le dirige, el mensaje que le dirige a esta iglesia en la Odisea. Ahora, ¿por qué quiero que sepamos un poquito dónde estábamos y el tema del mapa y todo esto que teníamos ahí? Estábamos ahí, ¿tenés de vuelta? Ahí está. En toda esa región es el valle del río Licos, ¿sí? Normalmente la gente cuando se tenía que trasladar no se trasladaba por las montañas, sino que se trasladaba por los valles, ¿sí? Porque era una cuestión mucho más sencilla. Entonces, la Odisea estaba en medio de una ruta que iba de este hacia oeste, por medio del valle, pero también en una ruta comercial que iba de norte a sur. Era como un lugar céntrico, ¿bien? Y dentro de esa zona del valle de Lico, o de Licos, del río Licos,
junto con Hierápolis y Colosas, esa era la sección más económicamente más fuerte, se había desarrollado. Era un centro de comercio y riqueza de la región, y como te decía, estaba ubicado en la intersección de estas dos rutas. Ahora, puntualmente hablando de la Odisea, tenés que saber algo. Había 3 industrias bien características del lugar. ¿Por qué te estoy llenando toda esta información? Porque vas a ver que el Señor, cuando atiende los puntos de la Odisea, llena en todos estos versículos que leímos, llena de un montón de información que la gente de la Odisea sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. Porque era lo que ellos mismos conocían, lo que ellos mismos estaban viviendo, de lo que ellos se enorgullecían. Te decía, en la Odisea había 3 industrias principales. Mirá, uno era que económicamente eran muy fuertes. Había bancos y ellos prestaban dinero. ¿Sí? Así que no eran como nosotros. Ellos tenían mucho poder económico. Así que había préstamo de dinero, había bancos. La otra industria grande era que ellos producían unas túnicas y una industria textil de una lana negra que era muy particular de la región y era muy cara. ¿Sí? Era algo muy refinado para ese entonces. Entonces tenía préstamo de dinero, tenía la producción textil hecha de una lana negra muy particular y también estaban muy desarrollados en la medicina, especialmente en la medicina ocular, en oftalmología. Hacían una especie de colirio o de pomada que se distribuía en la región y aliviaba dolores y comezones del ojo y calmaba malestares en la vista. Entonces, fíjate estas cosas. El dinero, el poder económico, el oro que ellos tenían, esta industria textil de la que ellos también se enorgullecían, ¿sí? Porque era algo muy característico de la región, y también la parte de la medicina y de este ungüento para los ojos que ellos hacían. Ahora, estas 3 cosas, el Señor las toma para decir, miren, ustedes están orgullosos de todo esto que son, de todo esto que han logrado, pero yo tengo una descripción de ustedes que es totalmente distinta a lo que ustedes piensan. Ustedes creen que son todo esto, pero cuando el testigo fiel, que no miente, el primero y el postrero, cuando Jesucristo viene y atiende la característica de la iglesia y dice, ustedes son así, es diametralmente opuesto a lo que ellos pensaban que eran. Ahora nos vamos a meter ahí. Pero hay una cuarta característica, no solamente acerca de estas 3 industrias que ellos tenían, sino que ellos tenían una problemática grande, que era el tema del agua. Ellos no tenían suficientes fuentes de agua. Pero sí, fíjate, en Hierápolis y en Colosas sí había agua. Y cada uno de los 2 lugares tenía particularidades. En Hierápolis había aguas termales. Viste que hasta hoy se busca como lugares de vacaciones. Incluso hoy mismo, si buscas en tu casa cuando estés aburrido, buscá Hierápolis y vas a ver todo un lugar donde hay piedras calizas ya formada por el tema de estas erupciones termales. Y al día de hoy sigue siendo una atracción turística. Entonces, esas aguas tenían propiedades hasta, como en el día de hoy, cualquier agua termal, hasta incluso con propiedades medicinales. Por otro lado, en Colosas había muchas fuentes de agua fresca. ¿Está bien? Agua fresca parece medio de chavo, ¿no? De agua, quiero decir, de corrientes montañosas que eran aguas buenas para beber. Pero cuando estás en Colosas, en la Odisea, perdón, la Odisea no tenía eso. Ellos tenían que traer su agua de varios kilómetros de distancia. Habían desarrollado todo un acueducto subterráneo para que también los enemigos, cuando antes los enemigos querían sitiar una ciudad, ¿qué hacían? Le cortaban los suministros. Y si había un río que entraba a la ciudad, cortaban el río. Y tarde o temprano esa ciudad iba a tener que abrir las puertas porque no tenían fuente de agua, ¿no? Para evitar eso, la Odisea lo que había hecho era toda una red de acueductos subterráneos. ¿Tenés ahí la otra foto? Mirá, fíjate, esa es una piedra, para que tengas una idea. Un corte de todo ese acueducto que ellos habían hecho. ¿Lo ves? Fíjate la tecnología que estaban manejando. Ahora, claro, había mucho sedimento que se iba alojando en esos conductos, lo que son plomeros o trabajan en el rubro lo van a entender, y cuando llegaba el agua finalmente a la ciudad, era agua que estaba sucia, era agua que no servía para beber. Ahora, ten en mente todo este cuadro. No quiero llenarte de datos que no te sean útiles para hoy, pero con todo este cuadro, el Señor, que por supuesto lo conoce y que ellos también lo conocían, usa cada una de estas patas donde ellos apoyaban su confianza para ir quitando una por una y mostrarle que todo lo que ellos pensaban que eran, en realidad no valía nada. Ahora, ¿cómo todo esto viene a enseñarnos hoy acerca del peligro de la superficialidad? Bueno, porque estamos hablando acerca de una iglesia que el Señor caracteriza como una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente. Una iglesia que pensaba que era la gran cosa, pero que en realidad cuando el Señor viene y la atiende realmente, y en su escrutinio Él examina, Él deja ver que no había nada ahí.
Es más, cuando vos lees el mensaje a las anteriores iglesias, y hay casos de reproche muy grandes en las otras iglesias, pero siempre había algo rescatable. En este caso no hay nada que el Señor rescate. No hay nada bueno que señale. No hay ningún tipo de felicitación a esta iglesia. Todo es reprensión, es advertencia y es un llamado al arrepentimiento. Ahora vamos a ver entonces, metiéndonos ya en el tema, cuál es el peligro de la superficialidad en la vida cristiana, de vivir una cristiana light, como diríamos, o una vida cristiana tibia, como esta iglesia. ¿Cómo se ve un cristiano superficial? O hagamos así, ¿cómo se ve un cristiano, entre comillas, superficial? Porque muchos comentaristas acuerdan en decir, era un grupo que se metía en un local, que tenía un cartel de iglesia, pero no era una iglesia. Porque Cristo no está en la iglesia, lo vamos a ver al final, Cristo está afuera de la iglesia. Entonces no podemos decir que era una iglesia genuina, real, como muchos locales que hoy tienen cartel de iglesia y Cristo está afuera. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Hoy hay un cartel acá afuera que diga iglesia? Sí. ¿Cómo sabemos si estás en una iglesia o no? ¿O estás solamente en un local? Quizás no asistís siempre a esta iglesia, quizás vas a otra iglesia. Yo no vengo siempre a esta iglesia, me invitaron. Capaz que no me invitan más después de lo que voy a decir. Pero ¿cómo sabemos si a la iglesia a la que yo voy es una iglesia real? ¿Cómo se ve una iglesia real? ¿Cuáles son los rasgos de un cristiano real o de un cristiano superficial? Y a eso te quiero invitar a ver. Mirá, vamos a verlo rapidísimo. 3 rasgos de un cristiano, o cristiano como lo quieras poner, superficial. Vamos a leer el versículo 17. El versículo 17 ya lo leímos, dice, vamos a leer el versículo 15. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. No son ni como las aguas de Hierápolis que eran calientes, que servían, ni como las aguas de Colosas que eran frías y también servían. Sos una agua tibia. No va ni para un lado ni para otro, no sirve. Ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Fíjate cómo dice, tú dices todo esto, pero no sabes que la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes cuál es el primer rasgo de un cristiano superficial? ¿O de una persona que asiste a una iglesia o a una pseudo iglesia superficial? El primer rasgo es su incapacidad de reconocer su condición espiritual. Te lo repito, es la incapacidad de reconocer su condición espiritual. ¿Te das cuenta? Ellos decían, nosotros somos todo esto, nosotros tenemos oro, nosotros tenemos una industria gigante de textil, nosotros incluso unos 35 años antes de que se escribe esta carta, ellos habían sufrido un gran terremoto. Y Roma se había propuesto en ayudarlos para reconstruirlo, y ellos le escriben a Roma y le dicen, nosotros no tenemos necesidad de nada. Con nuestra propia economía, con nuestra propia riqueza, vamos a reedificar, y así lo hicieron de hecho, y en la historia se ve. Y hasta ayudaron con su propia economía y su fortaleza económica a reconstruir otras ciudades que habían sido afectadas por el terremoto. Pero esto, que podría ser una bendición y podían estar alabando a Dios por esa bendición, todo lo contrario, en su orgullo, ellos se creían autosuficientes. Porque el cristiano o la iglesia superficial no puede reconocer su verdadera condición espiritual. Mira, su tremendo orgullo, sumado al trato superficial que tenían con la palabra, no permitía reconocer su verdadera condición. Mirá, el Señor les dice que eran desventurados. Esa palabra es ser un desdichado. ¿Te acordás cuando Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero? Y él termina diciendo, soy un miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es esa palabra. Soy un desdichado. Luego dice que son miserables. Esta palabra es lastimoso, es patético. También se usa cuando Pablo en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, dice, si solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de toda la tierra. Somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra. Esa es la palabra miserable. Somos los más miserables de todos. Continúa la descripción, pobre, desventurado, miserable, pobre. Pobre es la palabra mendigo, desamparado, de poco valor, indigno. Cuando el Señor relata la historia del rico y Lázaro, ¿sí? Esta descripción de Lázaro dice, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba en la puerta, ¿te acordás? Y que los perros le lamían las llagas.
esa persona era caracterizada como este pobre. Es esa misma palabra que se utiliza. Luego dice ciego, incapaz de poder no solamente ver físicamente, sino lo que decimos, entender su condición espiritual. Ciego a las verdades y a las realidades espirituales. Y desnudo, que es pobremente vestido, necesitado de más o de mejores ropas. Ahora, la ciudad que se caracterizaba por su industria textil, a los ojos de Dios estaba desnuda espiritualmente. ¿Te das cuenta? Su vergüenza se descubría. La ciudad que se jactaba de su oftalmología y del desarrollo de estos ungüentos para la vista, estaban ciegos a la realidad espiritual. Y la ciudad que decía, bueno, yo soy rico y yo puedo autoabastecerme y hay calamidades y yo con mi propia autosuficiencia puedo reparar mi ciudad y ayudar a otros. El Señor le dice, vos no entendés, vos sos pobre. Sos pobre porque lo único que tenés es tu dinero. Pobre rico, ¿no? Diríamos. Ahora, este es un rasgo, pero bien característico de una persona que vive en una condición superficial, su vida cristiana. Que quizás ni siquiera tenga vida cristiana. Hay una cuestión social que lo atrae a la iglesia, quizás es un creyente convencido de ser creyente. Pero no hay una vida genuina. Asiste a un local con un cartel que dice iglesia, pero es incapaz de ver su propia necesidad y su propia condición. Y quiero dejar de hablar de la iglesia, quiero hablarte a vos de una forma puntual, y a mí. Porque mirá, cuando abrimos la palabra, no importa cuán alto concepto tengas de vos o de mí. Porque nosotros podemos llegar pensando que somos buenas personas, podemos llegar pensando que somos buenos padres, o por lo menos mejores que otros, o buenos esposos o buenos trabajadores, pero sin importar tu concepto y mi concepto, lo que importa es el testimonio del amén, del testigo fiel y verdadero, del principio de la creación de Dios. Lo que importa es lo que dice Él. Así que si al final de la historia nosotros podemos estar pensando que estamos bien, que vamos encaminados, incluso que somos una buena persona y que eso nos va a garantizar el acceso al cielo, pero cuando esta persiana de la vida se baje y el martillo golpee sobre la mesa y el veredicto se tenga que dictar, lo único que va a importar ahí no va a ser ni tu opinión ni la mía. Lo único que va a importar ahí y lo único que va a quedar en pie será el veredicto de este testigo fiel y verdadero que es Jesucristo. Que Él dice, yo conozco tus obras y conoce las mías. Así que, de vuelta, lo único que nos puede quitar de esta incapacidad de entender correctamente nuestra condición espiritual, hermanos, es que el Espíritu haga una obra en nosotros. Es entender de que hay un veredicto real que sin importar lo que vos y yo pensemos, la realidad no va a cambiar y es lo que está en la palabra. La palabra dice que cada uno de los que estamos aquí somos pecadores. La palabra dice que por más que vos creas ser mejor o peor de otra persona o que yo piense ser mejor o peor que otra persona, delante de Dios cada uno es hallado en falta. Cada uno ha quebrantado la ley de Dios y que la paga del pecado por esa falta ante la ley de Dios es la muerte, es una condenación eterna real, de la cual el Señor se ocupó de hablar y de enfatizar muchas más veces que el mismo cielo. Pero Dios, al ver tu condición y la mía, envía, movido por amor, a su único Hijo, a Jesucristo, a este testigo fiel y verdadero que nos conoce y que aún sabiendo que éramos enemigos, que le menospreciábamos, que no nos importaba nada de Él, aún así viene a encarnarse en un bebé humilde y pobre. Vive una vida perfecta y muere en una cruz. ¿Para qué muere Cristo en una cruz? No es para que recordemos la Pascua o la Navidad o... No. Es porque había una paga, había una deuda que saldar. La deuda por tu pecado y la deuda por mi pecado delante de Dios. Y Él viene y se encarna para vivir lo que vos viviste, para decirte yo te entiendo, yo te comprendo, yo fui tentado en todo lo que vos fuiste tentado, pero sin pecado. Y muero para satisfacer la necesidad de esa urgencia y de esa paga que era necesario. De satisfacer esa ira de Dios que demandaba un sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir. Y vas a morir vos por tu pecado y yo, o voy a aceptar la muerte de Cristo en mi lugar. Porque la palabra dice, el justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Él no solamente muere y paga la deuda de tu pecado, sino que Él resucita, demostrando que el Señor había ya aceptado ese sacrificio, que ese sacrificio fue total,
Y él hoy se acerca y te dice a todo aquel que cree en él, a todo aquel que cree y recibe este testimonio del testigo fiel y verdadero, de que vos sos pecador, pero que hay una salvación, que hay un Salvador que te ama, que se entregó por vos, que murió, resucitó y te promete la vida eterna y te dice, así como el Padre me resucitó a mí, yo te voy a resucitar a vos. A todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si crees esto, este es el testimonio del Señor. ¿Sabés cómo salís de una pseudo cristiandad? ¿Sabés cómo dejás de ser un pseudo cristiano para convertirte en un hijo de Dios redimido y con la eternidad asegurada? Comenzando y entrando por la puerta del Evangelio, que es decidiendo poner tu fe exclusivamente en la obra de Cristo. Entendiendo que todas esas patas en las que vos te podías apoyar pensando que no eras tan malo, que no era tan malo, eso no sirve de nada delante de Dios. Porque Él conoce nuestras obras. Y ahí no lo vamos a poder engañar. Él conoce nuestro corazón. Y aún así Él decidió amarte de tal manera que entregó a su Hijo para tu lugar y para mi lugar, para tu condenación y la mía. Así que, como te decía, no importa cuán alto concepto tengas de vos o de mí, lo que va a importar al fin del día es lo que la palabra dice. Y quizás ya sos un hijo de Dios, quizás ya conociste el Evangelio, quizás tu corazón es del Señor, pero parece como que conocimos al Señor, ese fue nuestro inicio de la vida cristiana y listo, y a partir de ahí decido yo. Y el Señor sí, me abrió la puerta del Evangelio, pero la vida cristiana la quiero vivir como yo pienso y como a mí me parece mejor. Y eso, a ver, no puede ser vida cristiana sin Cristo, ¿entendés? No tiene sentido. Es un oxímoron, eso no tiene forma de existir así. Si es la vida cristiana, es vivir a Cristo. ¿Y cómo vivimos a Cristo y cómo salimos de esta superficialidad en la que cada uno tiene su propio pensamiento de sí mismo cuando venimos a la palabra? La palabra es la que se encarga de mostrarte, es ese colirio real que te da vista para entender tu condición espiritual. Pero si la palabra está cerrada, o si la leo y me voy, y no me expongo a ese lugar donde la transformación tiene lugar, donde la transformación espiritual ocurre, entonces no va a haber crecimiento, no va a haber madurez, no va a haber un avance. Voy a continuar en esta tibieza espiritual, que el Señor dice, esto no sirve para nada. ¿Tenés Santiago ahí, capítulo 1? ¿Quién lo tenía? Santiago 1, 23 al 25, por favor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considerará a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, gracias. Fíjate, en vez de ser un desventurado, este va a ser un bienaventurado. El que mira la palabra se detiene ante el testimonio del testigo fiel y verdadero y deja que esa palabra lo transforme. Deja de lado sus percepciones, sus criterios, sus ideas, sus creencias, para someterse ante el poder de la palabra de Dios, para someterse a lo que el Señor dice. Ahora, esto es lo que yo te tengo que preguntar a vos y me tengo que preguntar a mí. ¿Esto ocurre cada día en tu vida, en la semana? Cuando yo tomo un pasaje de la palabra de Dios y que habla sobre el manejo del dinero, ¿lo pongo por encima de mi criterio sobre cómo yo manejo el dinero? ¿Lo tomo como autoridad de la palabra de Dios? Cuando leo sobre la disciplina y la crianza de mis hijos en la palabra, ¿lo pongo por encima de mi propio criterio o de las ideas de mis compañeros de trabajo o de las ideas de la psicología? Cuando leo sobre mi relación con otras mujeres que no son mi esposa, que yo debería tener, ¿cómo me tendría que manejar? ¿Eso está por encima de mi criterio y lo tomo como palabra autoritativa de Dios? Cuando leo acerca de mi rol como un líder en la iglesia, o cuando leo acerca de la inmoralidad que dejas entrar en tu cabeza y en tus ojos por medio de la pornografía, o cuando leo acerca de la realidad de mi condición espiritual, o de la doble vida que quizás algunos que están aquí están viviendo, cuando lees eso acerca de en la palabra y ves el testimonio del Señor acerca de tu vida y de la mía, ¿tiene autoridad como palabra de Dios o queda sujeta si yo lo quiero tomar o no? Porque esa, hermanos, es la solución para la superficialidad. Se empieza a salir de la superficialidad y de la tibieza espiritual
Cuando la palabra manda en tu vida y en la mía. Porque sigue siendo el testimonio del testigo fiel y verdadero, de aquel que conoce nuestras obras. Y que, además de conocer nuestras obras, tiene una vida de abundancia para vos y para mí. No de limitaciones. ¿Sabes qué es lo que nos limita, lo que nos ata, lo que nos encadena, lo que nos trae infelicidad, lo que nos hace unos miserables? Nuestro propio pecado, nuestro propio orgullo. Y así fue con la iglesia de la Odisea. Dice Gálatas 6, 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que, ¿qué es lo primero? Recibir el testimonio de Cristo sobre tu vida. Es recibir el diagnóstico que la palabra hace sobre tu condición y sobre la mía. Y aceptarla como palabra autoritativa de Dios por encima de mis propios criterios, por encima de mis propios valores, por encima de lo que la sociedad te va a dictar. Porque las sociedades han ido y han venido y han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que mirá, el rasgo primero de este cristianismo superficial o de esta iglesia tibia, de esta iglesia superficial, es esa incapacidad para reconocer su condición espiritual. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a ir al segundo rasgo. Entonces dijimos que es esta incapacidad de reconocer su condición espiritual. El primer rasgo de una iglesia o de una persona que vive superficialmente el cristianismo. Pero en segundo lugar, no es solo esta incapacidad de reconocer cómo está su condición espiritual, sino que es su indiferencia ante los propósitos espirituales. Una persona que vive en una vida tibia, un pseudo cristiano o un cristiano que no quiere avanzar, vive con total indiferencia a los propósitos espirituales. No hay una idea de que el Señor tenga algo para mi vida, de que pueda servir para algo en la obra del Señor, de que el Señor me pueda utilizar para transformar mi servicio en algo eterno. Eso no existe en una iglesia así. Eso no existe en una vida así. Y mirá, te quiero decir algo, la iglesia de la Odisea no se le señala cuestiones de inmoralidad. No se le señalan cuestiones así que podrían ser como algo escandaloso. No se le señala nada de eso. Probablemente entrabas a la iglesia de la Odisea y había una predicación que era conforme a la palabra. Probablemente entrabas a la iglesia de la Odisea y había canciones y música que no tendrías nada que señalar o que reprochar. No es que había algo abierto, que estaba evidentemente mal. ¿Te das cuenta? Ese es el peligro. Simplemente habían decidido vivir sin el Señor, pero haciendo toda la mímica de la vida cristiana. Ahora, esa iglesia o ese cristianismo no puede ver su condición espiritual, pero ese cristianismo es indiferente a los propósitos espirituales. Y él utiliza la realidad de estas aguas, como te decía, te mostraba recién ahí, para ilustrar su condición espiritual. Te dije, las aguas de Hierápolis eran esas fuentes termales que servían, tenían un propósito. Las aguas de Colosas también eran frescas y servían, pero esa agua tibia no servía para nada. Esa agua tibia decepcionaba a los que esperaban algo de ella. Venían los visitantes cansados del camino y querían tomar agua, ¿y qué hacían? La escupían inmediatamente. Porque era un agua tibia, era un agua con minerales, era un agua que tenía mal sabor y que no lo podían, era algo decepcionante. Imagínate cuando vos venís a tu casa, ¿no? En verano, abrís la heladera, querés tomar algo fresco, ¿y qué pasó? Recién habían metido la botella en la heladera. Así es que alguien, un alma caritativa se dignó a meter la botella en la heladera, ¿no? En primer lugar. Tibia, sí, horrible. ¿Vos vas a comer y pedís una coca tibia? No. ¿Vas a tomarte un café y le pedís, por favor, tenemos un café tibio? No. O frío, para lo que refresca, o caliente, pero tibio no. Y quizás tenemos esta idea de que no, bueno, el tibio es, el Señor está diciendo que eran tibios, que eran más o menos, que no estaban del todo comprometidos, pero que tampoco estaban del todo en el mundo. Y esa era la idea de tibieza. No es solo eso. No, o sea, no apunta a que, porque si no el Señor les dice, yo preferiría que fuere frío. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Que sea un incrédulo? ¿Que me vaya al infierno? El Señor no podría decir eso. Lo que Él está diciendo es, mirá, las aguas frías tienen un propósito. Las aguas calientes tienen un propósito. El agua tibia no sirve para nada. No busca, no tiene, es indiferente ante los propósitos espirituales. No tiene capacidad de llevar a cabo nada. Te quiero leer solo unos párrafos de un comentarista sobre este pasaje. Dice, Cristo no tiene ningún interés en un cristianismo tibio, porque no vale nada.
prefiere trabajar con personas que o arden de energía para hacer lo que les corresponde, o personas que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y están dispuestas a escuchar. ¿Ves por qué dice o frío o caliente? Aquella persona que está enfervorecida por cumplir la voluntad de Dios, o aquella persona que es fría porque todavía no conoce al Señor, pero está dispuesta a escuchar. El agua tibia con carbonato de calcio, como este de la Odisea, hace vomitar. De igual modo, los cristianos nominales, vacíos de obras espirituales, son totalmente desagradables para el Señor y está a punto de vomitarlos de su boca. Nótese que Jesús no dice, te vomitaré de mi boca, sino en el original dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y he aquí la gracia del Señor Jesús que ya da tiempo para que se arrepientan los laodicenses. Este mensaje tiene como fin cambiar la actitud tibia de los receptores en deseo de trabajar por el Señor, porque la gracia siempre antecede a la condenación. Termina ahí la cita. Ahora pensá esto, la vida cristiana es una vida de productividad. El Señor les dijo, vayan y hagan discípulos. El Señor habló un montón de parábolas sobre los talentos, sobre las minas, sobre producir. El Señor te ha capacitado con dones, con talentos, ha regado a la iglesia con personas capacitadas para llevar adelante la obra del ministerio. Y es una vida de producción. Él te ha salvado, no por obras, porque no somos salvos por obras, ¿no? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos salvos para buenas obras. Él preparó buenas obras de antemano para que vos y yo las desandemos, para que caminemos sobre ellas. Y Él te ha equipado con cosas que quizás ni siquiera sabés. El Señor te ha dado por lo menos un don espiritual, una habilidad sobrenatural de llevar a cabo sus propósitos. Y quizás tenés predicadores sentados en este banco y no lo sabés. Y quizás vos sos y no lo sabés, porque nunca te has puesto a disposición del Señor. Quizás tenés capacidad para presidir y para llevar adelante un ministerio, o tenés el don de fe para ver lo que el Señor quiere hacer y hacia dónde el Señor quiere llevar a la gente. Pero no te has puesto a disposición de las personas, de los ancianos, del servicio, y no sabés que contás con todo eso. Pero por eso, ¿ves? Volvemos a la tibieza. Indiferencia ante los propósitos espirituales. ¿El Señor te ha salvado? Amén si fue así. Ya te hubiese llevado al cielo si te quería llevar. Él te dejó acá para que seas productivo espiritualmente. Porque hay propósitos espirituales, pero la tibieza o el cristiano nominal que no es nacido de nuevo, no tiene ningún tipo de deseo de buscarle. No hay deseo, hay una total indiferencia ante los propósitos espirituales. Ahora mirá, ¿pensás alguna vez los planes que el Señor tiene para vos? De repente te tenés que mudar o cambiar de trabajo. ¿Pensás de qué forma el Señor quiere que vos... O sea, ¿pensás si el Señor está dirigiendo esa decisión? Y si es así, ¿pensás de qué forma el Señor te va a usar mejor en esa decisión? Te pregunto de vuelta, ¿sabés con qué cosas te capacitó el Señor? Y si no sabés, probá, empezá a servir en distintas áreas de la iglesia, hablar con los pastores, hablar con los ancianos. Decirle, mirá, quiero ponerme a disposición del Señor. Quiero descubrir qué es lo que Él tiene para mí. Y yo te quiero asegurar de que esa vida en abundancia que el Señor tiene para vos, de que esos propósitos eternos que Él ha planeado para vos, te van a llenar de propósito, te van a llenar de gozo, de poder decir, no puedo creer que puedo servir al Señor en esto. No puedo creer que estoy en tal o cual lugar, que el Señor me ha llevado a tal o cual sitio solo por querer obedecerle y servirle. Y tu vida va a empezar a encontrar valor, propósito. Y esa tibieza va a ser dejada atrás cuando entiendas que el Señor quiere sacar de vos todo lo que Él ha colocado allí. Él quiere hacerte producir para lo eterno. Pero el cristiano o la iglesia o el cristiano nominal que vive una vida de superficialidad, primero no puede conocer y entender su condición espiritual. En segundo lugar, no está dispuesto ni tiene ningún tipo de deseo de avanzar para sus propósitos eternos. Es indiferente ante los propósitos eternos. Y pensá esto, si hay algo de esto en tu corazón, es probable que la superficialidad o la tibieza ya haya ganado mucho territorio. Pero no solamente eso, y terminamos en el último punto, no solo son incapaces de entender su condición espiritual, no solo son indiferentes ante los propósitos eternos, sino que por último lugar, y ahí cerramos, son independientes del Señor de la iglesia. Se han manejado en independencia del Señor de la iglesia. Acompáñame al versículo 18 al 20. Versículo 18, Apocalipsis 3, 18, dice, por tanto,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Acordate, oro. ¿Ellos tenían oro, sí o no? ¿Les servía espiritualmente? No. De mí, laodicenses, de mí tienen que comprar. Ellos decían, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo. No, estás equivocado. Ese oro no te sirve para nada. De mí tenés que comprar oro. De mí tenés que venir a buscar las riquezas espirituales. De mí tenés que venir a buscar esas vestiduras blancas, no esa vestidura negra que vos vendés. Las vestiduras blancas que representan la justicia de Dios aplicada a las personas que han creído en Él. De mí venía a buscar las vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ungí tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y escuchaste probablemente un montón de veces este versículo. Con un llamado evangelístico, diciendo, el Señor está a la puerta de tu corazón y te quiere salvar, pero no puede abrir la puerta y no va a patear la puerta, vos tenés que abrirla de adentro. Y si bien tienen ese sentido, aquí no está hablando a cualquier persona, está hablando a una iglesia, ¿entendés? Es como que nos juntemos acá y el Señor Jesucristo se apareciera en forma corporal aquí y lo dejemos afuera. Y somos una iglesia cristiana con Cristo afuera. Esa era la condición calamitosa de esta iglesia. Se habían vuelto independientes del Señor de la iglesia. Totalmente autosuficientes. Total, ya tenían su teología, ya tenían su seminario, ya tenían su maestría, ya tenían sus músicos, su sistema de sonido, ya tenían su sistema para emitir por vía web y hacer un broadcast a todo el mundo. Y no está nada mal con todo eso está bien. Pero nada de eso va a poder reemplazar la presencia y la obra de Cristo en la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Podemos tener a Cristo solo sin todo lo demás y va a ser una iglesia. Podemos tener todo lo demás sin Cristo y va a ser un teatro con un excelente sistema de sonido, con una excelente organización, sin ninguna obra espiritual ahí. Va a ser una farsa. Porque Cristo está afuera. ¿Sabés cuál fue la calamidad de la iglesia de la Odisea? Jesús no era necesario en los mensajes que se predicaban. Quizás se lo leía, pero no era necesario el poder de Cristo interviniendo en el mensaje para transformar la vida de las personas. Ya no era necesario. Jesús no era necesario en la distribución de las ofrendas que recaudaban. Jesús no era necesario en las alabanzas que se ministraban, ni era necesario en la consejería que se brindaba, porque eran autosuficientes. Y Cristo estaba a la puerta. Si Cristo está a la puerta de la iglesia, no es una iglesia. Si Cristo está a la puerta del corazón de un cristiano, no es un cristiano. Y el llamado de los versículos, fíjate, 19, 20 y 21, el versículo 19 es un llamado al arrepentimiento. Le dicen, hey, esta es tu situación, esto es lo que vos pensás que sos, esto es lo que realmente yo, que soy el testigo fiel y verdadero, digo sobre vos. Y esto es lo que tenés que hacer. Versículo 19 es un llamado al arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Él te lo está diciendo a vos y a mí. Si ves rasgos de indiferencia ante los propósitos eternos, si vos pensás que era la gran cosa y delante del Señor entendés que no son nada, si ves que te has movido en independencia de parte del Señor y nosotros viviendo nuestra vida cristiana, porque hace años que la vivimos y sabemos cómo vivirla, y el Señor me abrió la puerta hace 30 años cuando recibí a Cristo, pero el dinero lo manejo como yo quiero, y el ministerio como yo quiero, y la iglesia como yo quiero, y mi matrimonio, y la crianza, y el trabajo, y estás dejando a Cristo fuera. El llamado es, sé pues celoso y arrepiéntete, verso 19, llamado en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si hay arrepentimiento, el versículo 20 es un llamado a la comunión. Dice, si vos abrís la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con vos, y voy a tener comunión con vos, y vos vas a tener comunión conmigo. Y esa es la vida cristiana, es estar en comunión con Cristo, estar en comunión con el Padre, estar en comunión con el autor y sustentador de la fe. Y el versículo 21 es un llamado a la exaltación. Dice el verso 21, al que venciere. Y el que venciere en el lenguaje de Juan es el cristiano. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquel que tiene fe en Cristo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo leímos capaz varias veces. Te lo leo de vuelta y tratá de usar un poco de imaginación que nos queda en esta vida adulta.
aquel que cree, al que venciere, aquel que tiene fe, aquel que ha recibido el diagnóstico del Señor sobre su vida, aquel que ha hecho los cambios en arrepentimiento que Cristo demanda de su vida. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Cristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, su oro no serviría para comprar la aprobación del Padre. Su lana fina no serviría para cubrir su pecado y su vergüenza delante del Señor. Y su colirio tampoco iba a servir para curar su ceguera espiritual. Pero este llamado al arrepentimiento, a ir a Cristo a buscar todo lo que necesitamos espiritualmente y para la vida cotidiana, esta es la única solución para que una pseudo iglesia o un pseudo cristiano o un cristiano tibio deje de serlo. O que un cristianismo superficial que ha gobernado nuestra iglesia deje de ser así. Porque es abrir la puerta al Señor. De tu corazón, claro que sí. Porque si le está hablando a gente que es incrédula dentro de la iglesia, empieza por ahí. La vida cristiana empieza por la cruz, empieza por la obra de Cristo. Pero no termina ahí. La cruz no es el ABC de la vida cristiana. La cruz es toda la vida cristiana. Constantemente hay que recurrir a la cruz para buscar allí la gracia para el día a día. Para lidiar con tu trabajo, con tu jefe que te cae mal, y con tu esposa, y con los problemas que tenés con tus hijos, y con los problemas económicos, y cuando la salud sea golpeada. Cada día tenemos que volver a la cruz, a buscar esa gracia. Y el Señor está invitando y está llamando una vez más. Y quizás es un llamado para salvación. Quizás es un llamado para salir de esta mediocridad en la que estamos metidos. Que no nos deja ver nuestra condición espiritual real. Que no nos deja avanzar y llevar adelante los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero que tristemente nos ha vuelto independientes del único que realmente tenemos que depender. Dependemos del trabajo y dependemos de la opinión de tanta gente y dependemos de que nos vaya bien en esto y dependemos... No, dependemos solamente de Cristo. Y Él es el que gobierna el resto de las variables. Así que, hermanos, este es el llamado, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la comunión y un llamado a la exaltación. ¿Cómo termina la carta a la iglesia? Y a todas las iglesias termina igual. Verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor habla y su palabra habla. Así que está en nosotros ahora la tarea de oír, de entender, de aceptar la palabra del Señor. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y terminamos en oración? Te quiero animar a que tomes un minuto de oración personal. La invitación del Señor es clara, Él está a la puerta. Tal vez está a la puerta de esta iglesia y hay que dejarlo entrar. Tal vez está a la puerta de tu corazón y Él está invitándote a que le abras. A que puedas aceptar el diagnóstico que Él hace de tu vida, no el que vos hiciste. A que puedas entender que hay propósitos eternos que Él tiene para vos. Que puedas animarte a disponerte en sus manos, decirle, Señor, estoy dispuesto a lo que quieras hacer conmigo. No va a haber una vida mejor invertida que esa. Y cuando te encuentres con Él, Él va a poder darte su aprobación. Decirte, bien, has sido bien siervo, buen siervo, buena sierva y fiel. Fuiste fiel en lo poco, puedo ponerte sobre más. Y una invitación a no dejar de depender del único del que nunca nos debimos haber alejado, de Jesucristo. Padre, te agradecemos, Señor, por poder escuchar una vez más tu palabra. Gracias por venir a tu casa. Señor, gracias porque no dejas de decirnos aquellas cosas que incluso son difíciles de escuchar. Gracias porque, como tu palabra muestra, son fieles las heridas del que ama. Y aunque a veces hieren o nos hiere el ver nuestra propia condición o nuestro propio estado según tu diagnóstico, que es el real,
lo haces para ofrecernos también la solución, para hacernos recapacitar, para hacernos ver que hay gracia, que podemos venir a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Que podemos entender que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia, Señor, y es lo que necesitamos. Hoy queremos confesar, Padre, que muchas veces hemos sido indiferentes a lo que vos tenés para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, a las proyecciones que tenés para nuestra vida, a las herramientas que nos has dado. No hemos sido diligentes en seguir puliendo todo lo que vos con lo que nos has capacitado. Señor, hemos sido indiferentes y también hemos sido muchas veces independientes. Sabemos hacer algo, lo hacemos solos y pareciera que ya no necesitamos de tu espíritu, de tu obra. Señor, libranos de movernos en una forma independiente de vos y mucho menos en el ministerio. No dejes que nunca perdamos el temor de servir o de ministrar o de hacer cualquier otra cosa para tu gloria y en dependencia tuya. Y oramos especialmente que si hay personas que nos visitan, que no han conocido el mensaje de salvación, que hoy puedan entenderlo, que hoy puedas obrar en ellos, que hoy puedas traer salvación a este lugar. Al entender la condición de cada uno delante tuyo, una condición de condenación que es inminente, que es real, pero un amor, Señor, que es inentendible y que ha sobrepasado aún nuestra propia maldad, nuestra propia indiferencia, nuestra propia enemistad con vos, para romper con toda esa distancia y esas barreras y tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar y resucitar sabiendo que en Cristo tenemos nuestra salvación. Señor, oramos agradecidos y honrando su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, clarísimo, ¿no? La verdad, un hermoso mensaje que nos compartió, le agradecemos a Luca. Antes vamos a dar unos anuncios, ¿sí? Antes de terminar. También hay un cumpleaños que ahí va a aparecer en pantalla. ¿Quién es? Bueno, acá estamos, feliz cumpleaños y después damos los anuncios. ¿Quiere pasar adelante? Ya es costumbre acá. Sí, Bien que se vea adelante la cámara, ahí. que capten todas las cámaras. Acá hay un montón de cámaras. Bueno, algunos anuncios. Semana que viene, Club Ilico. Genial. Me avisaron también semana que viene, medianos. Están todos los rebeldes allá atrás de medianos. Muy bien, también este sábado que viene no, el otro sábado hay reunión, ahí que lo anoté. Si no mezclo todo. Mezclo todo, a ver, atentos a veces. 19 de octubre, ¿sí? 10 AM. Tiene que venir reunión femenina. De a poquito vamos. Tiene que tener algo para compartir, ¿sí? Cualquier cosa, el domingo que viene lo vamos a volver a anunciar porque es recién el otro sábado, no el que viene, sino el otro. Bueno, ahora va a pasar, me dijeron, vale, sí, va a compartir de una reunión. Si tienen el micrófono por ahí, Paulito, vale, ahí está, perfecto. De una reunión sí que pudieron ir algunas de las mujeres de acá, ¿sí? Bueno, ayer hubo una conferencia
el amor, el tema era amor total, y justamente la predicadora hablaba del versículo que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y realmente fue de mucha bendición, porque fue entender el versículo, quizás muchas veces lo sabemos de más. Yo ni lo dije bien, pero bueno. Justamente fue entender realmente la importancia de amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo lo que tenemos, que muchas veces no lo hacemos de esa manera. También hubo 3 talleres. Había un taller para las mujeres solteras o jóvenes, y las que no éramos tan jóvenes también fuimos. También un taller para personas casadas, mujeres casadas, y también un taller para mujeres solas o que son viudas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que fue de mucha bendición para todas, y pudimos ser, creo que éramos 7, si no me equivoco, en los números éramos 7. Así que bueno, fue de mucha bendición. Y nada, no voy a decir más. Muy bien. Bueno, tenemos un anuncio más que lo repetimos siempre. Para campamento, ¿sí? Recordad, para los chicos que van a ir a campamento en verano. Ahí va, ya llego. Si quieren colaborar, si van a viajar acá, recordad para campamento, ¿sí? Ahí Nico dice, viernes que viene, reunión de oración. Virtual va a tocar, sí, el viernes que viene. Bueno, creo que no tenemos más anuncios. Sí, y en 10 minutos feria del plato. Bueno, 10 minutos. Acuérdense, sí, para los que pudieron traer algo de comida, ahora vamos a hacer, sí, vamos a acomodar las mesas. Y recuerden, Graciela y Silvia, ¿no? Van a estar con el tema de los precios. Y Marcela. Y Marcela, con el tema de los precios, ¿sí? Así, bueno, le voy a pedir ahora a Marcos, sí, puedo orar, y terminamos. Dios Padre amado, Señor, te damos gracias por este día que nos das. Te agradecemos, Señor, porque podemos venir y estar una vez más acá, Señor, y aprender de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces creemos que somos fríos, creemos que somos calientes, creemos que estamos haciendo las cosas para ti, Señor, pero hay momentos en los que realmente somos tibios, en los que realmente somos cristianos superficiales, Señor. Capaz que de la iglesia para adentro somos los mejores, pero cuando salimos afuera, Señor, no somos un reflejo tuyo, Señor. Pero ayúdanos realmente a poder serlo, Señor, a realmente cumplir con el propósito que tú tienes para nosotros y poder darte a conocer al mundo que está muerto, Señor, que está en tinieblas, y que nosotros podamos ser luz para ellos, Señor. Te damos gracias por todo, dejamos este día en tus manos y la vuelta a los hogares, Señor, en nombre de Jesús. Muy bien, terminamos.